Bueno, les quiero invitar a que abran por favor la Biblia en Romanos capítulo número 7. Romanos capítulo número 7. Y antes de tocar el texto, que hoy vamos a considerar los versículos 1 al 6, yo quiero que usted se imagine lo siguiente. Imagine que un hombre vive en un reino que está gobernado por un tirano que tiene a todos sus súbditos sometidos totalmente a su voluntad. Este tirano impone todos sus deseos sobre cada una de las personas que están en ese gobierno, y en vez de recompensarlos cuando ellos hacen algo bueno, los maltrata y los tortura. Y ante esta terrible situación hay una persona que quiere salir de este reino e intenta salir de este reino, pero se da cuenta que es muy difícil. Esta ciudad está amurallada, los muros son muy altos, hay una sola puerta, pero la puerta siempre está vigilada y por lo tanto él se da cuenta que no puede salir y sigue sufriendo la condición que le ha impuesto este reino y no ve la manera en la cual él pueda escapar, hasta que él razona y él piensa que la única forma en la que se va a salvar de esa condición es cuando él muera. Por lo tanto, él espera su muerte. Sin embargo, cerca de ese reino hay otro reino en el cual la persona que lo gobierna es un rey muy justo, muy bueno, y cuyas órdenes y decretos siempre procuran el bien de sus súbditos. Este rey ha logrado liberar a algunas personas que se encontraban en el otro lugar, pero la manera en la cual hace esto es muy extraña. La forma en la cual él libera a las personas es matando a las personas. Y entonces, como sabe que esta otra persona sufre mucho, él se introduce a ese reino, mata a la persona y se va. Pero resulta que pues como murió la persona, pues lo tienen que enterrar, sacan a la persona fuera de ese reino, ahí al lado de los muros, y ahí lo entierran. Y este rey bueno regresa, y lo que no sabían es que este rey tenía el poder para resucitar a la persona, la resucita, la lleva entonces a su reino, y estando entonces en su reino, esta persona vive sirviéndole agradecida porque le ama, que le ha librado de esa esclavitud, de esa opresión y de ese poder bajo el cual se encontraba. Hermanos, esta imagen, que es solamente una ilustración, o es solamente una historia hipotética, o es una historia salida de la imaginación, pudiera muy bien a nosotros ilustrarnos lo que el capítulo número 7 de la carta a los Romanos quiere tratar o quiere abordar. Los versículos 1 al 6 hoy los consideraremos, y de alguna manera, aunque no de manera perfecta, la historia que le acabo de mencionar puede usarse para explicar muy bien estos versículos 1 al 6. Vea lo que dice versículo 1 al 6 del capítulo 7 de Romanos. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu
y no bajo el régimen viejo de la ley. Para entender bien este pasaje que acabamos nosotros de leer, es importante que consideremos el contexto. Hemos estado estudiando la carta a los Romanos, hemos visto que el capítulo 1, capítulo 2 y parte del capítulo 3 hablan acerca de la culpabilidad del hombre. Y en el mismo capítulo número 3 se nos dice que Dios tuvo que buscar alguna forma o alguna manera de librarnos de esta condición de culpabilidad. Y el capítulo 4 nos da un ejemplo de cómo a través de la fe Abraham pudo ser justificado, para luego en el capítulo número 5 hablarnos acerca de los beneficios que nosotros podemos obtener al ser justificados, beneficios que incluso son hasta para los no creyentes y algunos beneficios que son particularmente para aquellos que sí creen. Posteriormente el apóstol Pablo en el capítulo 6, como se le ha pasado hablando acerca de la justificación por la fe desde el capítulo número 3, tiene que explicar que no es correcto que piense la gente que entonces, si hemos sido justificados por medio de la fe, entonces nosotros tenemos permiso para pecar. Y en el versículo 1 y en el versículo 15 del capítulo 6 de Romanos, él hizo dos preguntas. La primera es si perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, y la segunda también es si nosotros podemos también seguir pecando, por lo menos temporalmente o ocasionalmente. A las dos preguntas él respondió categóricamente en ninguna manera, que traducido del griego al español significaría no, 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 no. No es cierto que nosotros podemos pecar, a pesar de que entendemos que hemos sido justificados no por las obras, sino que hemos sido justificados por medio de la fe. Sin embargo, cuando nosotros llegamos al capítulo 6, uno de los argumentos que el apóstol Pablo dio, sobre todo en la primera sección del versículo 1 al 14, es que la razón por la cual nosotros no podíamos seguir pecando ni perseverar en el pecado es porque habíamos muerto al pecado. Pero ahora en el capítulo número 7, Pablo seguirá indicando y señalando que el pecado no es congruente con la vida de un creyente, porque ahora va a agregar que no solamente hemos sido muertos al pecado, sino que también hemos sido muertos a la ley. Ahora, este pasaje es un tanto controversial porque cuando hablamos acerca de que hemos sido muertos a la ley, podríamos entonces nuevamente pensar que entonces se vale pecar. Por eso yo les digo que es muy importante tener en cuenta el contexto. Si nosotros no vemos lo que el apóstol Pablo dijo antes y solamente leemos el capítulo 7, podríamos hacer una mala interpretación del texto y entonces afirmar que si nosotros hemos muerto a la ley, entonces nosotros ya no tenemos que cumplir con la ley. Sí, pero no. Ahorita se los voy a explicar. Sí, hemos muerto a la ley, no tenemos que cumplir con la ley, pero en un sentido que el apóstol Pablo nos va a explicar aquí. Una vez que les he dicho esto y que saben entonces de qué tema estamos hablando o a qué me voy a referir, porque el tema del día de hoy es muertos a la ley, quiero decirles que para explicar este texto quiero considerar cuatro cosas. Primero quiero presentarles un axioma, luego una analogía, posteriormente una aplicación y posteriormente una afirmación. Ya les había dicho la semana pasada que el apóstol Pablo tiene un estilo muy particular de escribir y en este capítulo 7 él vuelve a hacer lo mismo que hizo en la sección del versículo 15 al 23, presentar primeramente un axioma en forma de una pregunta. ¿Qué es un axioma? Un axioma es una verdad tan evidente y tan clara que no requiere ninguna comprobación. Y Pablo entonces va a explicarnos por qué nosotros estamos o hemos muerto a la ley a partir primeramente de un axioma. Y él dice, presenta este axioma a través de una pregunta.
La pregunta es, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Esta pregunta que está haciendo el apóstol Pablo tiene la idea realmente de señalar o de decir que las personas no ignoran el que cuando una persona muere ya no está sujeta a la ley. Y cuando él habla aquí de la ley, habla de la ley de manera general. Es decir, cualquier persona griega, romana, judía, sabía que una ley, cuando la persona moría, pues no podía tener ningún poder sobre el muerto, porque el muerto estaba. Es decir, yo no sé si a usted le parecería lógico, por ejemplo, que una persona sale en su coche a alta velocidad, se estrella y lamentablemente muere, y ven al policía o al agente de tránsito sacar una infracción y empezar a llenar la infracción para presentársela al que acaba de morir. Pues sería bastante ilógico que hicieran eso. O por ejemplo, sería ilógico que, por ejemplo, aquel joven que intentó matar a Trump y que lamentablemente falleció abatido por algunos disparos que le hicieron quien protegía a Trump, luego tuviera que ser entonces juzgado por haber intentado matar a Trump. La persona está muerta y por lo tanto la ley no tiene ningún efecto sobre una persona muerta. Así que no se preocupe, hermano, si usted tiene muchas deudas, si usted se muere, no las va a pagar, porque la ley no tiene efecto sobre aquella persona que ha muerto. En otras palabras, Pablo estaba diciendo a través de una pregunta que las personas entendían bastante bien que una ley no tenía ningún efecto sobre alguna persona muerta. Y eso lo podemos entender también nosotros y no necesitamos ninguna comprobación. Por eso lo primero que presenta el apóstol Pablo es una acción. Pero luego el apóstol Pablo pasa a la segunda parte en la cual él hace una analogía. Ya que da por sentado que todos entienden que la ley no tiene ningún efecto sobre una persona que ha muerto, ahora él presenta una analogía tomando como referencia al matrimonio. Y entonces él empieza a decir, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en la vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esta ley de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ahora, los versículos 2 y 3, como vemos, nos presenta una analogía que es también bastante sencilla y bastante simple de entender. Dice, la mujer casada, dice, está sujeta a una ley, mientras el marido está vivo. Pero si el marido se muere, entonces ella queda libre. Ahora, ¿qué tan libre queda la mujer? Pues queda tan libre de tal forma que puede volver a establecer otra relación con alguien más sin ninguna preocupación. Ella está tan libre como lo estaba, como cuando ella era virgen. Ella está tan libre como para irse a casar con algún otro hombre. Tampoco tenemos problemas para entender la analogía, ¿verdad? Bueno, ya que el apóstol Pablo presentó el axioma y la analogía, entonces el apóstol Pablo da una aplicación. Y aquí viene la aplicación que da el apóstol Pablo. En esa nos vamos a detener más, porque a lo mejor usted pensó, ay, el pastor va muy rápido, ya va en el tercer punto. Fíjese el tercero, la aplicación. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne,
las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Ahora, ya que el apóstol Pablo presentó la analogía, dice, bueno, esta analogía la vamos a comparar, o vamos a hacer la comparación entre el matrimonio y entre la condición que nosotros tenemos. Es decir, así como el hombre o el varón murió y la mujer quedó libre, entonces de la misma forma o de la misma manera nosotros también hemos muerto a la ley. Ahora, y usted se preguntará, ¿y cuándo nos morimos que no nos avisaron? ¿Cuándo nos morimos? Usted sabe que Romanos capítulo número 6, versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si somos o fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Pablo ya nos había dicho en el capítulo 6, versículo 3 en adelante, que nosotros habíamos muerto juntamente con Cristo cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Es decir, nosotros también estamos muertos. Y el que estemos muertos, hermanos, entonces tiene ciertas implicaciones. ¿Cuáles son estas implicaciones? Las mismas que son aplicables a la analogía que habíamos nosotros considerado. Es decir, si yo cometo una infracción y ya dije, estoy muerto, pues obviamente como estoy muerto, la infracción no me puede condenar, porque yo ya morí. Y esa es entonces una implicación bastante importante. Hermanos, la ley, los mandamientos escritos, lo que Dios había revelado y había dado, es algo que nosotros no pudimos cumplir, ni podemos cumplir por nosotros mismos, de tal forma que entonces cuando nosotros pecábamos y fallábamos, entonces éramos culpables y sobre nosotros venía condenación. Por eso Pablo en el capítulo 1, 2 y 3 estuvo señalando que todos habíamos pecado, que todos nos habíamos apartado, que todos nos habíamos descarriado y que por consecuencia nosotros habíamos tenido que acarrear sobre nosotros condenación. Pero ahora Pablo está diciendo y está señalando que si nosotros hemos muerto de manera natural, entonces nosotros hemos sido liberados de la condenación. Sin embargo, hermanos, y aquí está la parte más interesante y la que a lo mejor podemos malentender. Y decimos entonces que la ley ya no tiene ningún efecto sobre nosotros y ya no hay condenación sobre nosotros, entonces podemos afirmar o podemos decir que entonces ya nosotros no podemos ni tenemos por qué cumplir la ley. ¿Será esto lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí? Bueno, hermanos, eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo no está diciendo que la ley ya no tendrá que ser cumplida. El mismo Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. El mismo Jesucristo evidenció que el problema con la ley es que la ley se cumplía pues de manera solamente externa, y por eso todo el sermón del monte, allí en el Mateo, a partir del capítulo número 5, presenta una serie de expresiones en las cuales él dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, mas yo os digo.
Porque ahí precisamente Jesús está diciendo que el problema con los seres humanos es que ellos pensaban que cumplían con la ley, pero lo hacían solamente externamente y no lo hacían de corazón. El espíritu de la ley no estaba siendo cumplida. Ahora bien, ¿por qué en estos versículos podríamos afirmar que el apóstol Pablo no está diciendo que nosotros tengamos que dejar de cumplir la ley? ¿O en qué sentido el apóstol Pablo está diciendo que podemos dejar de cumplir la ley? Debemos de dejar de cumplir la ley en un sentido, en el sentido de que no la debemos de cumplir solamente externamente. Y Dios nos va a dar la capacidad para entonces cumplir con esa ley, no solamente externamente, sino internamente. Ahora, ¿en qué sustento este dicho? En que si usted nota, dice que así como el hombre había muerto, también nosotros morimos con Cristo, pero luego dice el propósito por el cual morimos por Cristo o con Cristo. ¿Cuál es el propósito? Hay un para qué. Y dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y esto es bien interesante, hermanos. Algunos nos conflictuamos cuando dice que hemos muerto a la ley y que ya no es el esfuerzo nuestro el que nos va a salvar, porque entonces pensamos que si predicamos la justificación por la fe, entonces la gente va a decir, bueno, vamos a seguir pecando, la gracia va a abundar, yo no me voy a salvar por lo que yo hago, entonces voy a vivir como yo quiera. Pero Pablo dice, no vas a vivir como tú quieres. Porque ahora, si antes estabas casado con otra persona, ahora estás casado con otra. Moriste, resucitaste y ahora tienes una relación con alguien más. Y ahora esa persona con la cual tú te relacionas es una persona que te ayuda para que tú puedas cumplir aquello que antes tú no podías cumplir. Hermanos, cuando predicamos la salvación por gracia y le decimos a la gente que venga a Cristo por la gracia a través de la fe y que no tiene que hacer nada para ganárselo, y les decimos que están bajo la gracia y donde el pecado abunda la gracia y abunda todavía mucho más, no estamos diciendo de ninguna manera que entonces nosotros podemos tener cualquier clase de vida. Miren, hay un teólogo presbiteriano, ya falleció hace bastantes siglos, que se llamó Charles Hodge, y él escribió lo siguiente: en lo que a nosotros concierne, la redención es para producir santidad. La única evidencia de unión con Cristo es producir fruto para Dios, como la liberación de la paga de la ley es para producir santidad. Es vano esperar esa liberación, excepto con miras al fin para el cual fue concedida. Es decir, hermanos, si usted estaba pensando, porque luego hay algunos muy abusadillos desde chiquillos, que ahora que usted era justificado por la fe y ha muerto al pecado y ha muerto a la ley, entonces puede vivir sin ningún tipo de estándar de vida. Hermanos, el texto no está diciendo eso. El texto está diciendo que sí tenemos un estándar de vida. Y el estándar de vida es Jesús. Jesús, que sí cumplió enteramente y perfectamente la ley, que no la abrogó sino que la cumplió, y que nos ayuda a nosotros a poder cumplir la ley. Ahora, hermanos, en este pasaje, si usted nota, se nos habla acerca de que el fin es que nosotros llevemos fruto. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla acerca de fruto? Pablo habla del fruto en dos sentidos. Nosotros hemos muerto y hemos renacido o hemos resucitado para que nosotros llevemos fruto. ¿Y a qué se refiere el que llevemos fruto? Se refiere a actitud y acción. Hermanos, en nuestra vida
lo que se debe de notar por la relación que tenemos con Cristo y porque nosotros hemos resucitado juntamente con Cristo, es una actitud completamente distinta que está descrita en Gálatas 5, 22 y 23, cuando dice: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Esas actitudes, hermanos, son actitudes que se deben de producir en nosotros debido a nuestra relación con Cristo. Así que si usted pensaba que porque la ley ya no la va a cumplir, puede odiar, pues no. El fruto que usted tiene que llevar es el amor. Si usted pensaba que se podía manifestar o expresar de una manera maligna, pues no. El Espíritu Santo produce en nosotros bondad. Si usted pensaba que podía ser intolerante con las demás personas, pues no, porque lo que dice la Escritura es que nuestra actitud tiene que ser paciente. Así que, hermanos, aunque hemos muerto a la ley porque nosotros no podíamos cumplir con ella. Dios nos ha resucitado y ahora nos da la capacidad de poderla cumplir, porque ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Así lo decía también el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que, hermanos, la actitud, el fruto, debe de manifestarse a través de actitud. Pero también el fruto, hermanos, se debe de manifestar a través de acción. Es decir, hermanos, el ser cristiano se debe notar y se debe de ver a través de lo que nosotros hacemos. No es solamente el decir. Ya por eso Santiago había corregido a algunos que entendían mal lo que era la justificación por la fe, y decía que de nada sirve que nosotros digamos que tenemos fe, pero si hay una persona necesitada que llega a nuestra iglesia, nosotros no la tomamos en cuenta o le decimos ve en paz y no hacemos nada por ella. O si nosotros vemos a alguien que tiene una buena posición económica y entonces a esa persona que tiene buena posición económica le damos un trato preferencial por encima de aquella persona que tiene necesidad. La fe se tiene que traducir en acción. No basta solamente decir. Por eso también el apóstol Pedro señala a los ricos de este mundo, les debemos de enseñar a que deben de compartir lo que tienen, a que deben de dar a los demás, a que deben de expresar su fe a través de lo que ellos pueden hacer. Filipenses 4, hermanos, habla acerca de cómo la iglesia de Filipos manifestó su fe a través de un acto de amor hacia precisamente el apóstol Pablo, que se encontraba encarcelado. Y ahí en el capítulo 4 de Filipenses, Pablo decía que estaba contento porque habían revivido el cuidado que tenían acerca de él, enviándole una ofrenda que había recibido por parte de Epafrodito. Y luego él añade y él dice: y no lo digo porque tengo necesidad, porque sé vivir tanto en la abundancia como en la escasez, y para todo estoy preparado. Pero él reconocía que esa ofrenda era el fruto de un corazón amoroso, era el fruto de un corazón que se traducía en una acción consecuente con lo que se creía o con aquello que a ellos habían abrazado supuestamente como su fe. Hermanos, Cristo transforma nuestra vida y Cristo nos lleva a tener actitudes y acciones completamente distintas o diferentes a las que nosotros teníamos anteriormente. Y ojo, actitudes que son genuinas, porque la diferencia entre cuando nosotros estábamos
todavía en nuestros delitos y pecados, es que anteriormente queríamos hacer lo bueno, pero lo hacíamos solamente externamente. Por eso cuando Jesús habla acerca de los fariseos, les dice: cuando des limosna, no toques trompeta. Porque el problema con los fariseos es que ellos querían mostrar su piedad a través de un acto externo, pero Dios produce actitudes y acciones que son verdaderamente genuinas. Una vez que nos resucita juntamente con Él, nosotros tenemos una vida completamente diferente. Hermanos, el capítulo 7 es la continuación del capítulo 6. Y en el versículo 1 del capítulo 6 se nos había dicho que nosotros no podíamos perseverar en el pecado. Si en el versículo 15 se nos dice que nosotros no debemos de seguir pecando, ahora en este versículo que estamos considerando se nos dice que la salvación, hermanos, tiene un producto. Y este producto no es libertinaje, este producto no es licencia, este producto no es pecaminosidad. Si pensamos que vamos a ser perdonados por todo lo que hacemos debido a una transacción que se hizo anteriormente por parte de Cristo, hermanos, esto no es lo que el texto está diciendo. El producto de la verdadera salvación, tanto en el capítulo número 6 como en el versículo número 7, hermanos, es la santidad. Es la santidad, es el dar fruto para Dios. Eso significa en realidad el que nosotros ahora hemos muerto a la ley, pero hemos resucitado para alguien más, o vivimos para alguien más. Antes, hermanos, nosotros no podíamos dar fruto. Y esto lo indica el mismo versículo 5 que estamos considerando aquí. Dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Fíjense qué interesante cómo Pablo marca una gran diferencia entre el antes y entre el ahora. Dice: ahora que nosotros hemos resucitado, podemos llevar fruto. Ahora que nosotros resucitamos, ahora nosotros podemos hacer cosas buenas. Pero anteriormente, cuando estábamos en la carne, nosotros no lo podíamos hacer, porque lo que se producía era en realidad pecado. Más adelante lo vamos a ver con detenimiento el próximo domingo o el siguiente, si Dios quiere. Vamos a estar viendo cómo el apóstol Pablo también habla acerca de cómo la ley, a pesar de que era buena, de alguna manera incentivó para que la carne quisiera pecar. Y esto es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Lo que está diciendo es que cuando estábamos en la carne, nosotros seguíamos las pasiones pecaminosas. No sé si usted se ha dado cuenta, pero el ser humano sin Cristo regularmente le gusta ir en contra de lo que Dios dice. La naturaleza humana es así. Si tú dices a alguien no, parece que le estás diciendo sí. De hecho, leía acerca de un hotel que se encontraba al pie del mar, y había entonces forma en la cual desde el balcón que ellos tenían, algunas personas pudieran pescar. Y entonces se les ocurrió a los del hotel poner un letrero que dijera: por favor, no pescar. ¿Saben qué era lo que sucedía? Todo lo contrario. Como la gente veía que estaba prohibido hacerlo, lo quería hacer, y entonces lanzaba constantemente los anzuelos para tratar de pescar. ¿Qué sucedió? A un gerente del hotel se le ocurrió quitar los letreros, y ¿saben qué? El problema se acabó. La gente solamente pescaba por el gusto de hacer algo prohibido. La ley nos fue dada y eso incentivaba en nosotros que nosotros quisiéramos hacer todo lo contrario.
Por eso se nos dice aquí que cuando estábamos en la carne, lo que hacíamos era seguir esas pasiones que habían en nuestra carne. Así que, hermanos, queda entonces explicado allí la aplicación que está haciendo el apóstol Pablo a esta analogía que representa una acción. Pero ahora lo último que quiero decirles es una afirmación que el apóstol Pablo hace. Fíjense que hay una afirmación que hace Pablo y ahora dice en el versículo 6, pero ahora. Terminamos en el versículo 5 diciendo que seguíamos los impulsos de nuestra carne. Sin embargo, otra vez Pablo marca un contraste en el 6 y dice, sin embargo, el día de hoy es diferente. Dice, ahora estamos libres de la ley, por haber muerto a aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Fíjense qué hermoso es lo que dice ahora el apóstol Pablo. Se nos ha eliminado, hermanos, cualquier responsabilidad legal. La ley, hermanos, por eso yo les digo que debemos de ser cuidadosos en qué sentido hablamos de que hemos muerto a la ley. La ley a la que nosotros hemos muerto es a la ley que nosotros creíamos que podíamos por nuestra propia cuenta cumplir. Hermano, ningún hombre, ningún ser humano, ninguna persona se puede justificar por medio del cumplimiento de la ley. Y en ese sentido estamos muertos a la ley. La ley no nos condena ya, porque ya Dios no quiere que nosotros nos juzguemos a partir del esfuerzo que nosotros hacemos por cumplir la ley, sino que el que ha cumplido la ley por nosotros es Cristo. Y ahora, hermanos, entonces estamos libres, por tanto, de la condenación. Ahorita que estábamos cantando el último canto de adoración, yo empecé a llorar. Yo así soy muy sentimentoso. Yo empecé a llorar porque para mí cobra mucho sentido escuchar una y otra vez las salvaciones del Señor. Las salvaciones del Señor. Las salvaciones del Señor. Hermanos, esta semana, aunque a lo mejor hice mi mejor esfuerzo, seguramente no di el kilo. Pero lo que me hace descansar y lo que me da paz y lo que me da tranquilidad y lo que me da gozo y lo que me llena de mucha gratitud es el saber que la salvación no depende de que yo cumpla con X o Y regla, porque la salvación es del Señor. He muerto a la ley. La ley ya no produce condenación en mí. Por eso también Pablo dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo ya no soy más condenado. Yo ya no soy más condenado porque Cristo me salvó. Ese ahora hace una gran diferencia. Nosotros somos libres de la ley y hemos entonces muerto y ya no estamos sujetos a que tenemos que estar observando constantemente la ley y midiéndonos con la ley para ver si lo hicimos bien o lo hicimos mal o si lo hicimos medianamente mal. Y no quiero ser malentendido en este sentido, porque otra vez les digo, eso no significa que nosotros no tengamos una referencia para trabajar en nuestra vida espiritual, pero lo que significa es que no depende de mí el que yo cumpla con esa ley, y que Dios no me va a condenar si yo no alcanzo a cumplir plenamente eso que está escrito, porque la misericordia de Dios y la gracia de Dios me ha perdonado y me ha alcanzado. Y Él, a través de su Espíritu Santo, me ayudará, y yo, usando los medios de gracia, como lo dije la semana pasada, y esforzándome en la gracia, podré crecer y podré dar fruto en actitud y en acción, pero todo unido a Cristo.
Fíjense, por eso nosotros tomamos como lema Juan 15:5, que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermano, su vida y mi vida sin Cristo es una vida frustrada y de derrota. No hay nada que usted y yo podamos hacer por nuestra propia cuenta para poder ser buenos o para poder dar fruto. Por eso tuvimos que morir. Y por eso tuvimos que recibir de Cristo una nueva vida. Y por eso ahora Cristo posibilita el que nosotros sirvamos, aquí dice el versículo 6, bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. No, hermanos, yo ya no siento peso cuando leo la Biblia, yo siento libertad. Yo ya no siento condenación cuando escucho una exhortación de parte de Dios. Entiendo que hay una exhortación y tengo que enmendar, pero no temo. El temor fue quitado de mí. Ahora yo, por amor que tengo a quien me ha liberado, vivo para Él y vivo de la mejor manera en la cual yo puedo vivir. Hermanos, cuando usted escucha cualquier palabra en cualquier mensaje que yo dé, no es para condenarle. Y no tiene por qué sentirse condenado. Lo que usted tiene que hacer es ver la perfecta ley, esa perfecta ley, y decir: Señor, en ella yo me quiero deleitar. Usted tendría que decir como el salmista: oh, cuánto yo amo tu ley, toda ella es mi meditación todo el día. Usted debiera de verse a ese espejo y decir: Señor, gracias porque todavía no lo soy, pero tú me ves como si lo fuera, y yo quiero ser lo que tú dices que tengo que ser. La forma en la que servimos no es con temor, hermanos. No es en ese viejo régimen de letra en el cual decía: pues la paga del pecado es la muerte. Yo pequé, tengo que morir. Yo me equivoqué, yo erré, tengo que pagarlo. Todo eso fue pagado por Cristo, hermano. Usted ya no tiene más condenación ni tiene mayor culpa. ¿Hemos sido liberados simplemente para hacer lo que queremos, hermanos? No. ¿Es eso lo que significa el cristianismo? No. ¿Podemos simplemente pecar como queramos? No. Simplemente pecar y saber que la gracia es aplicada a nosotros y simplemente pecar por un lado y pecar por el otro, no. Vivir como queremos, no, 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 no. Vivir de modo que sirvamos bajo un nuevo régimen, bajo el régimen. ¿Va a pecar un cristiano? ¿La gracia lo va a hacer pecar? No, hermanos. La gracia lo va a transformar para producir seguridad. La gracia lo va a transformar para producir santidad. La gracia lo va a transformar para producir libertad, fruto, servicio obediente a Dios. Esa es la manera en la cual la gracia de Dios opera en nosotros. Este es un final soñado. Ahora es diferente. Ahora es distinto. El pecado nos asedia, sí, pero es diferente, pero es distinto. La ley está ahí como una referencia, sí, pero es diferente, es distinto. Todo lo cambió Cristo. Todo lo cambió Cristo, y por eso puedo llorar. Por eso puedo decir: aunque soy pecador, aunque no soy digno, me das incluso la bendición y la posibilidad de servirte.
Aunque no soy santo perfectamente ni enteramente, puedo estar predicando y anunciando tu palabra. Todo cambió porque Cristo lo cambió. Capítulo 7 es la continuación de las preguntas del 6. Somos libres, sí, pero no como libres para tener ocasiones para pecar, sino libres de condenación. Yo quiero invitarte, hermano, a que si no has disfrutado eso que me hace llorar, lo disfrutes, que seas feliz, que entiendas lo que es el gozo, que entiendas lo que es la plenitud, que te presentes delante de Dios y digas: Señor, gracias porque me aceptas, porque me amas, porque me quieres. Gracias, Señor. Y ahora, porque tú me amas, porque tú me quieres y porque provees los recursos, voy a vivir por ti y para ti. Gracias porque antes estaba, así como inicié en el mensaje con esa historia ficticia, allá bajo un régimen en el cual trataba de obedecer, y aunque obedecía, lo único que encontraba era condenación porque no lograba salir de allí. Y aunque quise escapar muchas veces de ahí, no pude escapar muchas veces de ahí. Y aunque me esforcé y aunque trabajé, no pude hacerlo. Pero el Rey bueno, el Rey Santo, vino, hizo que yo muriera, me hizo resucitar, y ahora, por amor a Él, puedo obedecer y puedo honrarle a Él. Esa es la historia de los versículos 1 al versículo 9. Yo estoy muy agradecido por esa historia. Yo quiero invitar a que se ponga de pie, que demos gracias, que permitamos que esas bendiciones que Dios nos da puedan ser aplicadas a nuestras vidas. Las salvaciones del Señor, y las santidades del Señor, y las purezas del Señor, dependemos enteramente de Él. Si alguien quiere hoy orar, pidiéndole al Señor que le dé salvación, yo le invito a que pase aquí al frente y vamos a orar para que Dios le dé salvación. Si alguien quiere orar dándole gracias a Él, levante sus manos y dígale: gracias, Señor, gracias. Gracias por lo que tú produces en mí. Gracias porque me resucitaste para ser de ti, para vivir, Señor, y cumplir la ley, pero bajo un régimen completamente distinto. Gracias, Señor, porque me amas, porque me aceptas, porque me recibes,